Hola, buenas a todos. Hoy va a ser un vídeo diferente, va a ser un vídeo directo y un poquito más largo de lo normal. ¿Por casualidad os suenan estas series? ¿Y estas plataformas? He entrevistado a Araceli, una ilustradora y concept de paisajes que ha trabajado para estas empresas y nos va a comentar cómo poder acceder a estos caminos, cómo ella ha podido encontrar estos empleos y cuál ha sido su trayectoria profesional. Entonces, si os queréis dedicar a este mundillo, no os perdáis ninguna escena de esta entrevista porque creo que tiene muchísimo contenido de valor que vais a poder aplicar en vuestros caminos. Entonces, la entrevista, al durar una hora, os recomiendo que vayáis a por una taza de café o algo para beber, os sentéis relajadamente y las personas que realmente estáis buscando estos trabajos, os quedéis hasta el final, no saltéis ninguna escena. Os repito que es una entrevista con mucho valor y que os puede interesar muchísimo. Así que, chicos, nos vemos ahora dentro del vídeo. Primero empecemos como... ¿Tú qué has estudiado para poder llegar hasta aquí? Yo sí que estudié animación en la única universidad que daba animación en Madrid. Sí que lo que yo estudié estaba más basado en animación 3D. Di muy poco de animación 2D y creo que 2 clases y ya está. Pero a mí lo que me gustaba era dibujar, así que cuando acabé la universidad, además de que estuve un tiempo currando en videojuegos y tal, decidí enfocarme en mejorar portfolio y todo eso. Y a mí, curiosamente, me gustaba más antes hacer personajes. Y era como, ay, pero si estudio algo de fondos voy a tener más salida y no sé qué. Pues empecé a estudiar fondos. Empecé con doméstica, realmente. Yo estoy muy contenta con doméstica porque tiene muy buenos cursos. Hay profesionales cada vez más buenos enseñando, en plan rollo de la industria, súper tochos y tal, que enseñan súper bien. Y no cuestan casi nada. Así que para empezar está súper bien. Y yo eso, estudié la universidad y luego estudié cursos, rollo, porque vi que me gustaba más dibujar y disfrutaba muchísimo más haciendo fondos. Así que me quise enfocar a ello. Estudié en CGMA y Schooling. Pues eso, 2 páginas web online, son americanas. Pues de eso encontré mi primer trabajo. Fue en un cortito, sobre todo hice desarrollo visual. Y después de eso fue cuando ya conseguí mi primer curro como dibujante, que fue con Star Wars. Primer curro como yo veo oficial y tal, el de Star Wars. Que hay mucha gente que se enfoca mucho en trabajar siendo ilustrador o siendo tal, y sí que creo que es importante, rollo, trabajar en la industria en general. Es que da igual donde entre, luego te vas a cambiar 1000 veces probablemente, o lo mismo no, ¿sabes? O sea, hay gente que yo he currado con ella y son la hostia y es increíble. Y yo cogí muchísimo nivel en doméstica, la verdad. No, sí, lo que tú dices es cierto. Conozco mucha gente que, yo incluyéndome, que nos hemos comido cursos de doméstica y hemos... Sí. Yo sí sentí que subí mucho o pegué un pequeño escalón gracias a muchos cursos de doméstica y luego sobre todo poniendo en práctica eso, no simplemente ver un curso y ay, lo he visto, claro, y ya está. sí. No, lo miras, yo en un cuaderno apuntaba notas y luego cuando me iba a hacer el dibujo, la ilustración, iba aplicando algunas cosas y iba avanzando, y la verdad que sí es... Yo sí considero que un curso de doméstica puede... Tengo un amigo que ha trabajado en empresas de videojuegos y tal, y él es totalmente autodidacta. Y una pregunta, yo esto más o menos lo conozco, pero para otro punto de vista y para que la gente que está viendo también no se desilusione. Lo bueno es que la universidad te va a dar muchas bases, un estudio, muchísimas bases, te va a preparar muchísimo y te va a aliviar mucho el camino que vas a tener que descubrir tú solo. Yo considero que esto es como cualquier industria de arte. A la empresa le interesa que tú puedas generar eso y lo puedes hacer bien. No necesitas, obviamente, una titulación para ser médico, por supuesto, no te van a contratar si eres autodidacta, eso no, pero si sabes realizar bien el trabajo y puedes ofrecerle ese trabajo a la empresa, si puedes acceder a una academia, a un curso, oye, mira, recomendado 100%.
pero si no, no te desilusiones. Para la gente que no está escuchando, no se desilusionéis porque Sí, podéis o sea, hacerlo. para nada, en plan, la universidad no es necesaria para nada. Si no queréis o no podéis, es que no, ya no, muchas veces no depende de que tú quieras o no quieras, muchas veces depende de que no puedes. No pasa nada, puedes llegar ahí totalmente. Si queréis ir a Estados Unidos, sí que necesitáis carrera, pero solo en ese caso. Por el tema de... Sí, esto yo me he informado. Yo, de todas formas, yo no iría a Estados Unidos a no ser que fuese senior, por el tema de que es muy difícil, porque la vida, bueno, como he estado últimamente en muchos sitios, que la vida es muy cara y como junior pues no tienes un salario apropiado para tal. Pero bueno, conozco a gente que ha estudiado, pero conozco mucha gente que no ha estudiado en una universidad, en plan de rollo que ha ido pues a una escuela o rollo ha hecho cursos o, ¿sabes? Y son buenísimos artistas y nadie te va a mirar en plan. El CV es importante si te piden en plan de quiero que tengas X años de experiencia. Te van a mirar la experiencia y tal. Pero lo más importante es el portfolio realmente. Es al fin y al cabo lo que te va a dar el trabajo. Y una pregunta, pues yo esto lo he dicho varias veces y me gustaría. ¿Inglés necesario? Para mí es súper necesario, la verdad. Yo incluso cuando trabajé en España tenía que hablar en inglés. Yo todos, excepto en videojuegos, que no hablé en inglés, todos mis trabajos han sido en inglés. Sí que con Star Wars trabajé para México y no hablábamos... Bueno, hablábamos de vez en cuando en inglés por el rollo que había gente brasileña y no sabía español. Y hablábamos en inglés para comunicar. El problema que he tenido de que no me he quedado en España y tal era porque no había tanta industria de animación 2D. Y si había, pues yo qué sé, pues mi portfolio no era adecuado o no encajaba bien y tal. Y yo básicamente siempre he trabajado para afuera. Porque muchas veces contratan a gente de fuera. Rollo, tengo un amigo que está currando en las Islas Canarias y es italiano y está con gente española, así que como que tienen que hablar el idioma internacional, vaya. Sí. En plan, mi hermana, por ejemplo, ella curra en efectos especiales y ella no habla en inglés. Ella ha tenido la cosa de que en las dos empresas que ha estado era todo muy local, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Sí. Que la mayoría era española y no ha tenido que hablar en inglés. Pero yo no he tenido esa... Así que desde mi punto de vista, el inglés es súper necesario. Eso me lo han dicho muchísima gente que trabaja en la industria. Te vas a mover fuera y lo que tú dices, una empresa contrata muchos artistas de muchos sitios y necesitas comunicarte con ellos. Claro, yo eso, incluso en España he hablado en inglés. Ahí vale. Está. Bueno, esto digo, tener referencia al máximo por mí, como soy yo. Cada persona tiene que ver cómo funciona. Yo al principio lo que me hacía un PCD con muchísimas referencias. Pero como que al final me saturaba, como que perdía la concentración y tardaba más tiempo y como que sentía un poco que me agobiaba tener tantas referencias a mí. Pero normalmente utilizo 3 como máximo, depende de muchas cosas, depende de... Este era un fondo bastante sencillo, ¿sabes? Eran tejados y ya está. Y eso, yo en plan, las referencias, todas las que queráis realmente, en plan de no tengáis miedo a referenciar es súper importante. Dibujar de memoria es horrible. No lo hagáis, pueden salir cosas muy terribles. Sí, yo eso lo he dicho muchísimas veces. Sí, eso en plan, de que los artistas tenemos que tener como que es súper tabú el plan de no vamos a usar referencia. Uy, y si nos ven usando referencias, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? Yo conozco una amiga que me decía que está trabajando en una empresa de videojuegos y me decía, nos decían
coge este personaje, literalmente coge este personaje de internet, cógelo y básate más o menos en él. Y Sí, obviamente se varía, tú tienes la experiencia para poder variarlo, claro, pero exactamente. wow, cuando me lo contó, más o menos cómo lo montaban, yo me quedé... estamos acostumbrados a las referencias de Pinterest o a las referencias que podemos sacar en internet para poder sacar una idea para Sí. nuestra ilustración o nuestro fondo. Pero que en una empresa te digan, ¿qué haces? Estás perdiendo tiempo, venga, va, coge esa referencia y... Sí, literal. Sí, me acuerdo una vez que eso cuando empecé a currar en videojuegos y tuve que hacer diseño de personajes y tal. Y me acuerdo que me dijeron exactamente lo mismo que le dijeron a tu amiga. Y me dijo, queremos que sea muy parecido a este, no sé qué. Rollo. Y luego, pues claro, tú tienes que adaptarlo según el estilo del videojuego y de las referencias del videojuego y todo eso, obviamente. Pero sí, en plan, no tengas miedo a referencias. Yo estoy todo el rato, en plan de... A mí me agobia tener más de 3 imágenes abiertas, pero porque soy así y ya está. No, pero eso está Pero bien. sí que cuando digo, ay, pues hago el boceto y tal, digo, pues quiero ver el diseño que quiero para esta mesa. Y luego realmente utilizas un montón de referencias. Sí que es verdad que cuando para trabajar en una empresa tú ya tienes todo, tienes todas las referencias que necesitas, no tienes cuando estás trabajando para algo personal, eso te lo tienes que buscar tú. Pero sí, súper importante, todas las que necesitéis y más. Qué guay. Cuando trabajas para directores como una empresa tal, ¿tienes que hacer muchos cambios en tu ilustración? Realmente no. Cuando llega al director, realmente está súper mascado el fondo, porque básicamente pasa antes por tu supervisor. Y Amigo. tu supervisor básicamente es el que te hace todas las correcciones importantes. Y cuando llega el director, normalmente te llega una nota o dos. Es como cuando llega el director está súper mascado, el supervisor lo ha visto 1000 veces. Es más cuando el proceso de que llegue al director que cuando llega el director en sí. Cuando llega el director está súper ya hecho y no, normalmente no, yo no en ninguna empresa he tenido muchas correcciones con directores. Está todo como muy controlado para no... Sí, está muy controlado para que, claro, para que el director no pierda el tiempo, vaya, por decirlo de alguna forma. A veces te mandan como alguna nota, pero son como cosas muy pequeñas, ¿sabes? Que puedes hacer en un momento, realmente, no... También esto también es para las personas que nos estén escuchando. Tú tienes 28 años, ¿no? ¿28, 29? 28. Tú tienes Sí. 28 años. Hay personas que son un poquito más mayores y a lo mejor escuchan esto y dicen, wow, 28 años, mira dónde está trabajando, qué está haciendo, wow, está haciendo cosas para Netflix, para Disney y estas empresas grandes. Yo creo que la gente se come mucho la cabeza pensando, wow, es que mira, tengo 30 años y ¿dónde voy a ir si estas personas con menos edad ya están haciendo esto? ¿Le darías algún consejo a estas personas que nos están escuchando? No os preocupéis por nada por la edad. En plan, he currado con muchísima gente. Rollo, cuando yo empecé a currar, el primer curro en animación fue en Spawn. Y había gente, básicamente porque hay gente que empieza a currar en otras cosas. Tenía un compañero que curraba que fue cámara durante muchos años. Y luego se pasó a animación. Y lo mismo consiguió su primer curro como soprep o como compo cuando tenía, no sé, 35 años, ¿sabes? Así que, en plan, la edad para animación no importa. Como es más el portfolio, pues eso, tus conocimientos y el portfolio, que sepas trabajar realmente. Claro. ¿Qué es eso? Hay gente que
Claro, Pues no, claro, tú no llegas a X edad y dejas de trabajar en claro, animación, sería un poco absurdo. claro. Pero no hay edad tope para ser junior. Sí. En plan de no os preocupéis, en plan podéis entrar en cualquier... Sí, eso es que eso yo lo he escuchado mucho de, ay, no, es que mira, tengo X edad. A ver, a lo mejor si tienes 40, 50, no puedes trabajar haciendo, y si tienes un problema de salud, a lo mejor no puedes hacer un trabajo demasiado pesado, pero Claro, pero exactamente. esto es completamente diferente. No os preocupéis por Sí, la edad, sí, simplemente exactamente. mejorad e ir mejorando y ya está, no pasa absolutamente nada. Sí. Quiero también tocar el tema de los escenarios que haces. También para que tengamos una idea de que un fondo como este en general puede ser reutilizado muchas veces, muchísimas veces, en muchos capítulos. Esta localización, por ejemplo, era como la casa y tal. Este era de una serie de Netflix, de Dent, uno de los sitios principales donde se visitan todo el tiempo. Así que esto era como, también se hacían varias fases, en plan, aquí había dos fases, uno el que pues está bien y otro que había un episodio que se destruye todo y también había como otro fase para reusar todo lo posible, porque es menos trabajo y menos dinero, obviamente, favorece a la producción. Pues sí, no, es que está guay, está interesante porque muchas veces yo creo que para las personas que no sabemos un poquito del mundillo de si pensamos que cada escena se dibuja por sí sola, por suelta. Primero dibujas al personaje y tal. Sí que yo he visto en las películas en 3D, sí que te montan un escenario general y luego con una cámara la van moviendo y van situando al personaje. Pero que esto también lo hagáis en animación, en 2D, wow, choca. Claro, no, estamos tan acostumbrados a ver dibujos que no... Claro, sí, está guay. Oye, una pregunta interesante, ¿cuánto tardáis en hacer un capítulo? Has dicho 20 minutos para un corto. Claro, un episodio, casi siempre un episodio es una semana, normalmente. Depende, pero sí que normalmente depende de la empresa, es que esto todo depende. Y hay empresas que contratan más gente o que no son tan complicados y se dividen en dos grupos y se pueden hacer 2 episodios a la semana. Y hay otros que solo uno, por rollo, que sea más largo o lo que sea, ¿sabes? Pero normalmente es un episodio o 2 a la semana, según la cantidad de gente que haya y la dificultad de los episodios. Que he visto que estabas trabajando en esta serie. Sí. Y está muy chula. Que has colgado alguna foto de que cuando estabas trabajando en la serie, lamentablemente la serie se suspendió, pero has dicho que fue uno de tus trabajos como que más entretenidos que has tenido. Sí, por ahora yo lo sigo diciendo a día de hoy. Es mi trabajo favorito. Pero has trabajado, porque claro, hemos visto que has trabajado en Star Wars, haciendo fondos para Star Wars, unos concepts. Has trabajado en Space Jam, en esta serie y... ahora estoy trabajando para Cartoon Saloon. Yo aquí en Netflix no entré desde el principio, pero ellos, claro, tardas mucho en hacer esto, ¿sabes? Te curras durante años muchas veces. O sea, yo en Dedendia entré solo 8 meses, pero la gente llevaba currando 2 años. Yo con Dedent curré durante la pandemia y fue totalmente remoto, cosa que me pareció maravilloso. Y fue un contrato largo. Y bueno, básicamente, por si alguien no sabe qué es un storyboard, esto es el storyboard y esto es lo que hacemos nosotros. Básicamente, yo aquí lo que hice era, pues yo cojo las poses de los storyboards y básicamente, pues busco adaptar un punto intermedio entre location design y storyboard. Puedo adaptarlo rollo para que mejore la composición
o que se cuente mejor la historia y tal. Estos concepts de Star Wars y Space Jam, ¿no? Los tienes ahí. Qué guay. Uh-huh. En fondos, esto es background art, que básicamente coges lo que ha hecho el layout artist Uh-huh. y lo pintas. Normalmente lo que te dan es el supervisor hace un color key y, por ejemplo, yo el de Space Jam, el rosita, yo lo basé en un máster que ya se había hecho, que se ve muchísimo más de esta parte de la nave. Y en Star Wars nos dejaron más libertad, cosa que me encantó. Nos dieron mucha libertad artística. Uh-huh. El primero sentí muy orgullosa por rollo de no tuve color key ni nada, me dieron libertad absoluta para poner los colores que quisiera y pues tuve que hacer yo los colores y todo. Sí, mira, tu proceso, es que guay. Vale, yo cuando... todo depende de si hago que quiera hacer. Normalmente ahora estoy más enfocada en diseñar fondos que en pintar. Uh-huh. Y para mí es muy importante la perspectiva. Básicamente para dibujar fondos es súper importante. Y hay diferentes herramientas que son bastante útiles y no te tienes que comer la cabeza haciendo tus perspectivas ni nada. A mí he puesto varios tipos, en plan diferentes herramientas. Todas me parecen igual de buenas, pero eso, cada persona tiene que encontrar la que sea más cómoda para él. Claro. Para mí, lo que mejor me funciona es Procreate. Me encanta Procreate para dibujar. Me parece increíble para dibujar. No me gusta tanto para pintar, pero para dibujar me parece muy buena herramienta porque tiene una guía de perspectiva buenísima y la puedes adaptar como quieras y está súper bien. Y también tiene corrección para líneas. A mí para hacer bocetos me parece la mejor herramienta, más que Photoshop. Pero claro, no todo el mundo se puede permitir un iPad y Procreate. Sí. Así que otras herramientas son esta que está aquí. Esto es un tool que hay en Photoshop que se llama Perspective Tool. Es bastante cómodo. A mí me parece más lioso porque soy un poco negada con las tecnologías y siempre necesito ayuda para instalar los scripts. Uh-huh. Pero esa es la parte realmente es bastante sencilla de utilizar y muy útil y muy efectiva. También esto no lo he puesto, pero también está de si os mola el 3D y tal. Si vais a hacer algo muy complicado y no queréis comeros la cabeza, hacer cubos en Blender. Ya está, y hacer una captura y con eso ya lo tenéis. Realmente todos son herramientas. En plan de todas las herramientas son bienvenidas. Sí, cualquier cosa que te pueda facilitar el trabajo. Exactamente, el trabajo. Sí. Y no tengáis miedo en plan de, es que si hago los bloques y tal, no voy a aprender a hacer bien perspectiva. Yo en el trabajo de Netflix, pues, uno de los leads hizo como bloques en 3D un poco de los escenarios porque teníamos muchísimo trabajo que hacer y muchos fondos eran bastante complejos. Así que muchas veces nos ayudábamos de 3D. Sí. Y luego el otro es Carapace. Como se dice, Carapace. Yo ese lo tengo descargado en el ordenador. Ah, vale. Sí, ese me lo recomendaron en una empresa y está guay. No es mi favorito, pero está bien y funciona muy bien, la verdad. Así que es otra opción. He querido dar 3 opciones. Creo que el último es el gratuito.
Y el Procreate sí, obviamente cuesta, y el iPad también, si no tenéis. El iPad cuesta. Así que si no tenéis, olvidaros de Procreate. Y el Perspective Tools está muy bien, pero creo que cuesta también algo. Pero bueno, lo tienes de por vida y cuesta muy poco, ¿sabes? Sí, Así que, hay muchísimas aplicaciones. sí. ¿Cuánto te puede salir? $7, $8 como Sí, mucho, y ya la tienes exactamente. de por vida. Son herramientas ultra caras, no para nada. Y el Sí, Carapace yo me lo he descargado gratuito sí, es y gratuito lo este. puedes usar y no pasa Sí, nada. Y, claro, claro. puedes utilizar muchas herramientas, simplemente yo creo, querer mejorar. Si tú Sí, realmente quieres exactamente. algo y lo buscas, no pasa. Sí, Tranquilo, que ya va a haber una opción de sí, 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 gratuita de a lo totalmente. mejor con un poquito menos de nivel, pero que te vas a cumplir la función perfectamente. No. Sí. Que también creo que es importante cuando haces un fondo que cuentes una historia. Ujú. Todo tiene una historia. Un fondo tiene una historia. Y, y da igual, en plan, da igual que sea un escenario de rollo, un interior y tal, los muebles te están contando una historia, cómo están ordenados, aquí quién vivía, está ordenado, era una persona desordenada, le gustaba ser más moderno, o vive en una casa antigua, ¿sabes? Sí, Cuando desarrollas un personaje, es lo mismo cuando desarrollas un fondo. sí. Las referencias y todas estas herramientas solo son una manera de ayudarte a realizar el trabajo que quieres. Ujú. Así que creo que es muy importante, en plan, tener en la cabeza qué quieres hacer y cuál es el propósito del fondo que estás haciendo. Mm. Y luego, bueno, pues el proceso del boceto yo normalmente lo hago Procreate porque me parece más sencillo para mí, más rápido. Y sí que la línea la hago en Photoshop. Y pintar también suelo pintar en Photoshop porque me gusta más y tiene herramientas de color que me parecen bastante útiles, que Procreate también las tiene. Pero no sé, yo me siento más a gusto en Photoshop para pintar, pero eso depende de la persona. Y yo uso esas dos, pero he escuchado mucha gente que está muy contenta con Clip Studio también. Nunca lo he trabajado. Sí, Eso es ver la herramienta que te funciona a ti. sí, he visto también muchos profesionales que están ahí en la industria y trabajan con Krita, que Sí, sí, da sí, sí, igual, sí. es Es que da simplemente... igual, realmente. Lo mismo en la empresa te pidan que lo hagas con esta herramienta en particular, ¿sabes? Yo tuve una época también que hacía toda la línea, todo el line art, todo eso, y lo hacía en Clip Studio. Y luego me lo Sí. pasaba a Photoshop para pintar. Aquí tengo herramientas de color que me parecen muy, Uh, muy es- cómodas mm, para crear paletas y muy interesantes. A mí, yo la que utilizo normalmente es Adobe Color y básicamente aquí puedes crear monocromático, la triada, complementario y tal, que te ayuda pues a que sea una imagen armoniosa y tal. Y tú dentro de eso te puedes descargar la paleta mm. y guardártelo y se te queda guardado en tu Photoshop en mis librerías. A mí por eso me gusta, es súper cómodo. Pero hay varios, de todas formas. Si miráis por internet hay varios sistemas de estos y si tenéis Procreate, en el mismo Procreate, en la tabla de color, también te viene para crear armonías igual que aquí. Concretamente, la primera yo la descubrí manejándome por internet, mirando por internet. Claro, sí, Me realmente. puse, creo que puse paleta cromática, no me acuerdo qué puse concretamente, y me salió esta y la empecé a utilizar alguna vez Sí. y empecé a buscar algunos colores y es que fenomenal. ¿Cómo le darías una historia a tu ilustración de poder realizar que tu fondo hable por sí solo? O lo que tú has dicho muy bien, que muchas veces el fondo o la habitación o la casa de la persona habla muchísimo más de la persona que cómo está vestido. No pondríamos la habitación de Miles Morales, de Spider-Man, no la pondríamos minimalista.
Sí. obviamente la Sí. habitación habla muchísimo del personaje Sí. y del fondo. ¿Qué crees que es necesario o qué utilizas tú para que este fondo tenga ese realismo que te están pidiendo? Para que no sea simplemente un fondo más y ya. Sí que es lo de siempre. Cuando es con una empresa, pues ya sabes la historia, sabes todo, así que vas más a lo seguro y no tienes que comerte mucho la cabeza. Pero sí, cuando estaba empezando a estudiar, lo que hacía era mazos de bocetos muy rápidos, súper pequeños, y hacía muchos de ellos. Y veía en plan cuál me convencía mejor de la iluminación, de la composición, qué es lo que lo que aportaba más a la imagen y a la historia que quería contar. Y eso es lo que he dicho antes, rollo, pues tienes que tener desde el principio muy claro qué es lo que quieres hacer y qué quieres contar. Y teniendo eso en cuenta, pues tú piensas en plan, pues eso, lo que has dicho, quiero hacer la habitación de Miles Morales. Pues tú te pones en la piel de ese personaje y miras en perspectiva, en plan y miras referencias. Como yo si fuese Miles Morales, ¿qué habitación tendría? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que le apasiona? Todos estos... Es como cuando te mudas a una casa. Cuando te mudas a una casa, está vacía. No hay nada. Sí. Y tú, para sentirte en casa, pues la decoras según tus gustos, si eres desordenado o no, cómo tienes la casa, Claro. total. Pues todo eso influye al fondo. Y teniendo eso en cuenta, pues eso, tomas todas las referencias y te pones a ello. Y normalmente es como haces diferentes bocetos y tal, como sobre todo si al principio como no sabes mucho por dónde tirar, es mejor hacer muchos bocetos en pequeño y tal, y ver también qué composición es la que puede contar mejor lo que quieres contar. El punto de vista. Así que yo creo que la mejor manera de hacer esto es primero escribirte qué quiero hacer. ¿Quién vivió? Eso yo lo hacía antes Muy mucho. bueno eso. Normalmente porque hacía más portfolio personal. Y básicamente era como, vale, esto es la habitación de esta persona. Esta persona es así, 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 así. Es igual que cuando te creas un personaje. Estás creando un personaje y ese personaje pues tiene sus defectos y sus virtudes y sus gustos y las cosas que no le gusta y todo eso. Pues todo eso se ve afectado en donde vive esa persona. Igual si haces una ciudad, por ejemplo, de que la ciudad, que ¿cómo es? Hay muchos tipos de ciudades. Hay ciudades que son más rollo Ámsterdam y tal, y luego Madrid y Italia súper diferente. También es como un poco el punto de vista, cómo son en la ciudad. ¿Está muy sucia o es súper limpia? En plan, ¿es como más futurista o es más tradicional con casas de colores y tal? Eso está muy guay para dedicar a hacer fondos, saber que normalmente la empresa a la que le vas a trabajar te va a tener ya casi todo el planning hecho para luego tú poder hacerlo. No es que te tengas que comer tú tanto la cabeza. Eso es muy bueno porque hay muchas personas que a lo mejor se quieren dedicar a hacer fondos, no saben muy bien en qué enfocarse, no te preocupes, la empresa normalmente te va a dar todo porque la historia es de la empresa, tú vas a trabajar para poder darle forma a esa idea y
Entonces, eso está muy guay. Que está todo como muy planificado tanto para que tú ni la empresa pueda perder tiempo. Eso, tantas pruebas de ilustración y luego la empresa te lo va a dejar para que tú puedas hacer menos o... Y la cosa es esa, que en animación hay muchos procesos y el primero es preproducción y allí es cuando son súper creativos, investigan, en plan, porque como lo mismo solo tienen la idea y no tienen el guión en sí, ¿sabes? Así que esos son más conceptos rápidos y tal, más sueltos, pero luego pues luego yo entro mucho más tarde, cuando ya están todos los storyboards, el guión está súper terminado y tal. Así que rollo también, no tengáis miedo en el aspecto de que hay mucha gente que me ha hablado y es como, porque muchas veces en las escuelas solo te ponen el punto de vista de concept y visual development, que eso lo mismo necesitas ser más creativo y más ponerte en el piel del personaje o lo que sea, pero si sientes que tú, porque hay gente que se siente que rollo que solo sabe adaptar o rollo se me da bien rollo pues coger un fondo y adaptarlo a un estilo, eso es válido también, ¿sabes? Realmente hay muchos tipos de trabajo para dibujar y lo mismo, si no encajas en este vas a encajar en otro, ¿sabes? Así que no se preocupen. Y eso está guay, que hay muchos Sí. tipos para dibujar. Estamos como acostumbrados a, ¿no? Ilustrador para cuentos infantiles o ilustrador para Sí, videojuegos o series y lo engloban. Las series de animación, las series y las pelis como que lo engloban. lo engloban todo, Series. Pero sí, dentro de la serie hay personas que están en los storyboards, tal, bla, bla, y sí, tienen un montón exactamente, de... sí, Sí, sí. Entonces, claro, te puedes especializar en lo que quieras o lo que más te claro, gusta. exactamente. Está guay eso. ¿Qué me ibas a decir? Así que yo como, perdón, que yo soy más, en plan, a mí me gustaría en algún momento ser creadora de una serie, todavía me encanta eso, pero sí que quiero estudiar bastante porque no tengo mucha idea de guión o de pitching y voy a Mm, empezar a estudiar cuando tome algún descanso entre trabajo y tal. ujú. Y por eso sí que soy mucho porque yo tengo muchas historias en mi cabeza, pero es verdad que no todo el mundo es así. Ujú. Y yo siempre como que tengo personajes y siempre digo, pues voy a hacer la ciudad que quería para este personaje, no sé qué, tal. Ah, eso está guay, eso mola. Pero eso que tampoco necesitáis iros a ese punto, rollo. Por ejemplo, podéis hacer de un personaje que os guste existente, ¿sabes? Hmm. Y que digas, y algo que nunca se ha hecho, o reimaginarlo, ¿sabes? Yo muchas veces tengo que hacer eso o me obligo un poco para hacer eso, lo que tú has Sí, dicho, porque no estoy acostumbrado a coger un personaje e inventarle una historia. Yo estoy muy acostumbrado, o me dio una época muy fuerte por crear personajes míos y simplemente los iba dejando ahí. Me gustaba sí, y lo iba dejando ahí o mm, hacía... O hago un escenario y lo voy dejando ahí. Ni me preocupo mm, en creerle el fondo, de la historia y tal. mm. Y ahora que me he puesto a hacer un cómic, Claro, sí, ponerme a es que es imaginar todo, cosas me claro. cuesta tanto. No estoy acostumbrado a crear. Entonces, las personas que son más imaginativas en ese aspecto o Sí, quieren crearle la personalidad a su sí. personaje porque lo viven de verdad, Mm. yo creo que es un punto a favor y más más lo que haces tú en plan fondos, poder tener esa habilidad de imaginarte. Yo creo que es es muy necesario eso, tener esa habilidad para imaginarte cómo funciona el fondo, cómo va a hablar el fondo, qué historia quieres transmitir. Es muy importante para poder dedicarte a esto. Y muy bonito también, la verdad, está guay. Sí, yo es algo que es una parte que disfruto mucho. Luego te pasa que tienes como muchos proyectos abiertos y lo mismo no los acabas. Pero es parte de la magia, yo creo, Sí. yo lo veo así. Qué guay. Y una pregunta, ¿cómo
conseguiste de entrar a la empresa que estás ahora? Pues la gente se puede hacer una idea si quiere de entrar a animación o quiere de entrar a crear estos fondos. Ahora mismo no estoy trabajando para Netflix, yo estoy trabajando para otro proyecto ahora mismo. Y te puedo decir de diferente cómo entré en cada una, pero realmente fue todo rollo echando a la empresa. Ya está, te metes a la empresa, echas el currículum y todo depende. A mí, por ejemplo, en la primera, en la de Star Wars, no me mandaron a hacer test, cosa que lo agradecí mucho. Pero las demás empresas, excepto Space Jam, que tampoco me pidió test, les valió con mi portfolio. La mayoría piden test. Eso sí que es verdad. Es que, por ejemplo, en la primera no había ninguna oferta en sí de background artist, pero había como muchas empresas te ponen en plan como vacante abierta general, ¿sabes? En plan de, pues cuando necesiten gente, pues te hablan y si les gusta tu portfolio, pues te contratan o te hacen una entrevista o lo que sea. A mí con Star Wars fue todo muy rápido, muy fácil, poca entrevista, les gusté mucho y me quisieron contratar. Pero en Space Jam, por ejemplo, yo mandé, esto lo conseguí por LinkedIn, Space Jam, me hablaron por LinkedIn y me dijo de hacer una entrevista, la hice, les gusté y me contrataron. Pero, por ejemplo, la mayoría en la que he entrado no he tenido que hacer test por alguna razón. La de Netflix tampoco me pidieron test. Envié el currículum por una página web que se llama Animated Jobs, que salen un montón de trabajos allí de animación. Y lo envié por ahí. Y nada, igual les gustó mi portfolio y me hice la entrevista y luego pues tardan como una semana o algo así y me llamaron. Pero Cartoon Salon sí que lleva un proceso más largo, rollo, pues tú envías el currículum y tal, y si les gustan, pues te hacen un test. Y luego dentro de esa gente que haga el test, pues hacen como el corte, ¿no? Hacen un primer corte con el currículum, un segundo corte con el test y luego te hacen una entrevista. Y luego ya después de esa entrevista pues ya deciden a qué persona coger. Porque mucha gente, también hay que pensar que hay mucha gente que envía a las empresas y no es tantas veces no es tan fácil. No se fíen de que lo vayas a hacer mal, tal. Es también que te sepas adaptar al estilo, ¿sabes? Porque puedes ser un artista increíble, pero que no sepas adaptarte al estilo ese en particular que ellos quieren, ¿sabes? O que les encaje mejor a otra persona y tal. Tampoco quiero que la gente se decepcione si hacen test y le dicen que no. A mí me han dicho a la mayoría que hice test y la mayoría me decía que no. Y yo era como, pues te agobias un poco, ¿sabes? En plan de qué estoy haciendo mal, porque no te lo dicen. No depende ni que lo hayas hecho bien o mal. Muchas veces es lo mismo, no lo has hecho en el tiempo que te pedían, ¿sabes? Que eso conlleva práctica también. Claro. Porque los tiempos suelen ser muy ajustados. Y lo mismo si no lo haces en el tiempo en el que ellos quieren, pues prefieren a otra persona que sea más rápida y tal, o que se sepa adaptar mejor. O muchas veces, a mí me acuerdo que hice una entrevista para Reino Unido y les encantó mi test, me lo dijeron, les gustó muchísimo, pero preferían gente de que estuviese allí. Y muchas veces es que son cosas que están fuera de tu poder, no depende de que seas un buen o mal artista, ¿sabes? Hay situaciones, ya está. ¿Sueles tardar tú en hacer un concept para un fondo y pintarlo y darle
los últimos retoques para que quede... Normalmente en todos los test te dan como un día. Para que la gente lo sepa, si queréis dedicar... Sí, para sí, que sí. hay que coger velocidad. Sí, todo depende, porque a mí el último test que hice me dieron un día y solo eran grises, no era pintado ni nada. Mira, bien. Pero sí que otro que hice eran 2 fondos pintados, sí que te daban el layout, pero igual era un día. Y ahí sí que tenías, porque ahí no te... En los tests es verdad que en el trabajo te lo dan todo muy mascado. Básicamente el test es más difícil que el propio trabajo, realmente. Porque el trabajo te lo dan todo mucho más caro, sí, y tal. Y el test es a ver qué puedes hacer. A mí, normalmente, eso, lo que he dicho en Background Art, normalmente te dan, pues, concepts y tal, del color que quieren y color keys y todo eso. Y ese en particular que hice fue en plan, búscate la vida con los colores, en plan, y eso tuve que hacer súper rápido yo color key para ver cuál era lo que más me venía a mí bien y tal, y lo que creía que iba a contar mejor la historia con la localización que me habían mandado y tal. Y eso, y con los test hay que pensar que es como... que te hacen la prueba para que saltes esa barrera, que vean claro, que eres capaz de saltar esa barrera. Claro, que saltar esa barrera. Luego baja un poquito y si te baja un poquito puedes seguir en esa línea. Si puedes saltar eso, esa línea la puedes seguir. Claro. Exactamente. Está muy bien. Sí, tiene lógica y todo. Sí. Está muy bien. ¿Qué le recomendarías a la gente? Mira, Birdworking. Sí. He ido varias veces a la Birdworking. ¿Qué le recomendarías para montar su portafolio a la gente? Aparte de que ya lo has dicho mucho, en que estos cursos te han subido el nivel en el dibujo y han podido mejorar tu portafolio. También has hablado de LinkedIn. ¿Recomiendas estar presente en todas estas páginas de empleo que normalmente buscan a los artistas? Para mí, LinkedIn me ha funcionado súper bien, la verdad. He encontrado bastantes curros allí, que yo estoy muy contenta con LinkedIn. También rollo de porque muchas veces los recruiters postean ahí en plan, necesito X persona, pero rollo, pues sigues a las empresas y es como más rápido ver cuando buscan gente y cuando no, ¿sabes? Sí. Así que a mí LinkedIn me encanta y es mi herramienta principal de buscar trabajo, pero conozco mucha gente que ha encontrado curro por Twitter y les parece una herramienta mejor. Eso es ver lo que te funcione a ti realmente. Yo me siento muy a gusto en LinkedIn y para mí es como mi plataforma principal realmente para buscar trabajo. Depende, es que tienes que ver qué es lo que te funciona a ti mejor. Sí que creo que es importante porque yo también he puesto lo del networking, porque esto es muy importante para encontrar trabajo. Y también para conocer gente y para seguir evolucionando como artista, creo que es algo bueno. Y todas estas tres, 3D Wire, Animallo, he puesto 2 españolas para la gente que no pueda ir fuera o lo que sea. Y luego he puesto Annecy porque es la grande dentro de Europa internacionalmente. Ahí buscan, hacen recruiting, van a empresas y tal y ponen los perfiles que buscan y tal. Y haces entrevistas y tal. Yo he hecho bastantes entrevistas en 3D Wire, que estaba en Segovia, ahora está en Valencia, creo. Y las 2 veces que hice casi consigo un trabajo. No lo conseguí porque ya antes de que me hablasen ya había conseguido un trabajo, así que lo tuve que rechazar. Pero vaya, que a mí me ha funcionado bastante. Y es una buena forma también de saber cómo va tu portfolio, porque vas a enseñar el portfolio. Y allí te van a decir, está mal, está bien, por dónde tienes que tirar, ¿sabes? Eso. Y Birdworking lo he puesto porque, bueno, la gente de Monster Kit me parece maravillosa. También porque es muy importante, desde mi punto de vista, la industria es muy pequeña, es muy importante hacer
networking, conocer gente y además que vas a conocer a gente que tiene tus mismos gustos, que te puede ayudar, que le puedes decir, oye, ¿qué tal ves este fondo? O ¿qué tal tal? O que podéis hacer cosas cooperativas, yo qué sé, eso siempre ayuda mucho. Yo creo que es tan importante tener un buen portfolio como hacer networking. Sí, un networking en general. Lo hablé también con un colega que él consiguió muchos trabajos gracias a contactos, a poder hacerse amistades con otras personas que también estaban trabajando dentro del mundillo. Yo también he conseguido algunos trabajos gracias a personas que nos conocíamos dentro del mundo y lo que tú dices del networking te puede traer trabajos que no te esperas. Luego, tener esa comunidad. Os podéis conectar a Discord, conocer gente, os conectáis a Discord a las, yo que sé, a las 8 de la tarde por la noche y os ponéis a dibujar, habláis, es mucho más entretenido y ya no es ese trabajo tan solitario que muchas veces nos dicen. Claro, pues sí, que a veces es como muy solitario porque no estás... Porque realmente estás en tu casa normalmente pues dibujando y no estás hablando con nadie, pero realmente lo puedes hacer tan cooperativo como quieras. Puedes, pues eso, quedar por Discord. Ahora lo bueno de las tecnologías, que aunque no estemos en la... Porque yo muchas veces aquí lo que hago es quedar con la gente de mi trabajo y vamos a una cafetería y dibujamos en la cafetería. Pero yo qué sé, si no tienes amigos en tu ciudad, por lo que sea, o que te apetece más dibujar en casa porque te sientas más cómodo, lo que sea, pues también se puede hacer una llamada de Discord y charlar, decir, ay, ¿tú cómo lo ves? Es que no... Claro, creo feedback que es bastante importante y está muy bien tener la visión de otra gente, porque muchas veces a mí me pasa de que como ves tanto tiempo ese fondo, muchas veces es como, sé que algo está mal, pero no sé el qué. Y ver como una mirada fresca, creo que cambia totalmente. Es como, pues tienes razón, no sé qué. Sí. Y también lo que dices del portafolio, si ya tienes un poco más de confianza con esa persona, le dices, oye, mira, ¿puedes echarle un vistazo en el portafolio? ¿O qué te cambiarías aquí? ¿O qué? Y claro, o a lo mejor si no sabe tampoco de cómo montar un portafolio, pero te puede decir, a lo mejor es un poquito más especialista en ambiente, pues lo envías un paisaje y te dice, oye, mira, yo le cambiaré esta tonalidad, no sé qué y tal. Bueno, perfecto. Siempre ir obviamente con la mente abierta y ese networking importantísimo para varias cosas. Sí. Qué guay, eso mola. ¿Qué artistas tienes tú de referencias para...? De referencias. Es una buena pregunta. ¿O qué artistas te gustan para...? Normalmente cojo en plan de... Porque soy súper nerd de series de animación. Me encantan las series de animación. Yo creo que y normalmente como es todos como... aquí. Sí, me encantan. Acabo siguiendo... Paro normalmente las series y digo, pues los fondos de esta serie me han encantado y busco los artistas. Y ahí cojo las referencias de los estilos que me gustan y tal. Ahora por eso, hay una serie que es de Disney que se llama Big City Greens, que el estilo de los fondos me gusta mucho porque es como más, es súper línea. Y es un poco tipo cómic y tal, y como casi nunca he tenido que hacer línea, también es como a cambiar y tal, ¿sabes? Un poco, y me encantó ese artista. Y es súper interesante, pues sí que te paso su Twitter, porque pone cosas muy interesantes en su Twitter de cosas de diseño y tal, habla bastante de diseño. Así que está muy chulo. Pero normalmente lo que hago es eso, es en plan, por ejemplo, Amphibia también es una serie que me encantaba por el diseño. Me parece que tiene un diseño precioso, que te dice de recomendaciones. He cogido 2 artistas con las que he trabajado yo y me parecen muy buenas.
Las dos estaban viviendo en Irlanda y las dos son españolas. Ah, o sea, pero ¿cuántos españoles está viviendo en Irlanda Pues trabajando? muchísimos. Estamos en segunda España. Y básicamente es la última diapositiva. Espera, que comparto otra vez. Ok, Cristina Moreda. Es una artista española. Ha trabajado en Klaus. Eso te iba a decir. La primera imagen, tío, que te iba a preguntar. Me estaba levantando aquí la mano para decirte, oye, la primera imagen me recuerda mucho a Klaus. Sí, es Klaus Buñuel. Esa no la he visto, pero tenía muy buena pinta. Y ha trabajado para la peli de Bob's Burgers. Es muy buena artista. Y la otra persona es María Zafrilla. Hasta la he conocido este año, trabajando en Cartón Salón. Y la verdad que sus diseños son preciosos y a mí me encanta. Es diseñadora de personajes. Wow. He querido dar de dos cosas. Yo muchas veces lo que he hecho, me he ido a una librería y si encuentro algún cómic o algo que me llama mucho la atención, el dibujo, los fondos, también me gusta mucho hacer fondos y busco la portada. Pero parar la serie y decir, vale, esta es la serie, voy a buscar en internet de los artistas, me parece fenomenal. Claro, sí, o sea, yo básicamente lo que hago es parar los créditos y cuando están los créditos digo, vale, voy a chequear a los artistas. ¡Qué bueno! Para las personas que están echando muchos portafolios a empresas, se están moviendo, porque es importantísimo moverse tranquilo, que si tú no te mueves, la empresa no vendrá a ti. No va a llegar a ti. Yo creo que tienes que ser uno entre 1.000.000 para que pase eso, pero siempre tienes que creerte que tú no eres ese uno entre el millón. Sí, básicamente. Entonces, echar mucho portafolio, moverte mucho, quitarte ese miedo. Y tú has dicho que has echado muchas veces y muchas veces te han dicho, oye, mira, que no, o lo has tenido que rechazar o X. ¿En alguna vez has pensado en rendirte? En decir, es que ya, mira, no me cogen, mira, mejor me dedico a otra cosa, me voy a un trabajo normal y adiós. ¿Has pensado? Sí que se te pasa por la cabeza, porque siempre hay momentos en los que no hay trabajos de animación. En plan, hay temporadas que justo de lo que estás trabajando tú no hay trabajo. Sí que creo que es algo importante tener ahorros. Para lanzarte, porque es muy la parte más mala de trabajar en animación es que es un trabajo bastante inestable. Rollo de que yo no he tenido suerte en ese aspecto. Lo mismo hablas con otra persona, hay gente que conozco que salió de una universidad y han currado hasta día de hoy en la misma empresa, ¿sabes? Eso también es como suerte, la suerte que tengas o la gente que lo mismo en ese momento, porque yo tuve que descubrir un poco lo que me gustaba a mí y yo por eso he tardado más. Pero hay gente que lo tiene claro desde que entra en la universidad o lo que sea y pues tiene la vida más solucionada, entre muchas comillas, obviamente. Sí. Pero sí que se te pasa por la cabeza muchas veces y es que es duro porque en plan conozco ahora mismo, conocí a una chica que es de España, que ha sido directora de arte y lleva un par de años sin trabajar. Yo nunca he tenido tan mala suerte. Wow. Rollo, yo he estado en plan de... Porque sí que cuando no encontraba un trabajo grande, hacía muchos pequeños. Siempre te has estado moviendo. Yo siempre me he estado moviendo. Súper importante. Sí que... a veces, de vez en cuando me tomo entre trabajo y trabajo, si es un trabajo largo y tal. En plan, cuando acabé lo de Netflix, cogí un descanso de un mes. Todo el mundo necesita vacaciones, descansar es muy importante, por favor. Pero luego empecé a buscar trabajo otra vez. Y luego también yo tengo también el chip de como he sido mucho tiempo freelance, yo siempre estoy buscando trabajo, realmente. Yo siempre tengo el chip activado.
y sé que, por ejemplo, si posteo más durante, en plan, todos los días durante una etapa, pues me van a ver más recruiters, me van a visitar más y se van a interesar más por mí y van a preguntarme o puedo preguntarles yo y tal. Yo también tengo como una lista de empresas y busquen o no, yo envío el currículum. En plan de, no hace falta, en plan de yo muchas veces, porque casi todos tienen puesta abierta Open Application y básicamente pues tú envías el CV y muchas veces cuando buscan a gente pues te dicen, oye, que estamos buscando a gente, ¿quieres hacer una entrevista? Eso me ha pasado muchas veces, así que en plan no tengáis miedo tampoco de echar, aunque no esté esto que queráis. Jo, pues Araceli, de verdad, muchas gracias por sacar tiempo. De nada, ha sido un placer. Y estamos en contacto, cualquier cosa que quieras o para cualquier cosa, pues vale, no hay ningún gracias, problema. sí, Muchas genial. gracias. 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 Chao. Chao.